A resumirlo por aras del tiempo porque me están esperando para un concurso, ¿ya? Entonces, miren, cuando hablamos del brazo, recuerden que todo el brazo está envuelto ¿por quién? Está envuelto por la fascia braquial. La fascia braquial va a emitir dos condensaciones de tejido conectivo hacia el húmero, y esto se va a convertir en los tabiques intermusculares externo e interno. En el tabique intermuscular externo todavía podemos verlo acá. ¿Y por qué podemos verlo? Porque sabemos que el músculo deltoides se inserta en ese tabique intermuscular externo, ¿no? Entonces ahí todavía soy capaz de poder encontrar algo de este tabique intermuscular, ¿no? En el interno voy a ver que va a coincidir el tabique intermuscular interno ¿con quién? Con el surco bicipital interno, y en su, digamos, en su porción superior vamos a encontrar el paquete braquial o el paquete humeral, ¿no? Y desde ahí llega también al húmero. Entonces yo tengo de esa forma definido un compartimiento braquial anterior y un compartimiento braquial posterior. En el compartimiento braquial anterior, que es voy a encontrar tres músculos. Al bíceps braquial, que es el más superficial de ellos. Detrás voy a encontrar el músculo braquial anterior, que es este músculo que estamos viendo acá, y voy a encontrar la inserción del músculo coracobraquial. Bíceps braquial, que es originado en dos lugares. La porción corta del bíceps, originada en el extremo más distal de la apófisis coracoides. La porción larga del bíceps, originada en el tubérculo supraglenoideo, ¿no es cierto? A partir de ahí continúa en el surco bicipital, que va justo entre el trocánter mayor o troquín o troquíter y el trocánter menor o troquín, ¿no? Y de ahí se extiende en lo que es la porción larga, se unen los dos bíceps, y de ahí vemos como el bíceps se va a insertar en la tuberosidad bicipital del radio y va a tener una expansión aponeurótica o bandeleta aponeurótica en el lado cubital de la aponeurosis antebraquial, ¿no? Entonces estás viendo eso. Bíceps inervado por el nervio músculo cutáneo. Acciones del bíceps. La porción larga del bíceps es un flexor del antebrazo y también en cierta forma va a ser un pronador del antebrazo. Entonces es flexor y pronador, ¿no? La porción corta del bíceps, que además atraviesa desde la apófisis coracobraquial hasta acá, también se comporta no solamente como un flexor del antebrazo, sino también como un flexor del brazo. Entonces, flexor del antebrazo, flexor del brazo. ¿Ya? ¿Listo? El siguiente músculo es el músculo coracobraquial, que es que como vemos está originando también en la apófisis coracoides y se está insertando a nivel del húmero en su cara medial, que es un flexor del brazo, pero también es un aproximador del brazo. ¿Ya? ¿Listo? Tanto el bíceps braquial como el coracobraquial son inervados por el nervio músculo cutáneo. ¿Qué va a hacer el nervio músculo cutáneo? Pues en su descripción sabemos que atraviesa al músculo coracobraquial, como estamos viendo, inerva al coracobraquial, por ende da ramas para el bíceps, y también, como vemos, me está emitiendo ramas para el braquial anterior. De ahí este nervio muscular, y es rama del tronco secundario antero externo, es rama terminal del tronco secundario antero externo. De ahí en su última rama, que es esta de acá, es el nervio antebraquial cutáneo externo o lateral, o también simplemente rama cutánea del nervio músculo cutáneo. Aparece bordeando lo que es el surco bicipital externo y me va a inervar toda la cara externa del antebrazo, cutáneamente, obviamente, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces ya hemos visto bíceps, hemos visto coracobraquial y me falta el braquial anterior. Braquial anterior originado en los 2/3 inferiores del húmero, y desde ahí se va a insertar en un tendón que va a coincidir justo por debajo de lo que es el tubérculo coronoides del cúbito, ¿no? De la tuberosidad del cúbito. Por ende, el braquial anterior es un flexor del antebrazo puro, ¿no? O flexor del codo puro. No hace pronación ni supinación. El que hace pronación es el bíceps, ¿ya? Mientras que el coracobraquial no tiene acción sobre lo que es la articulación
del codo. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, este es el componente anterior. Ahora veamos el posterior y después vemos vasos y nervios. ¿Ya? Ahora, en el componente posterior, o en el compartimento posterior, ¿quién voy a tener? Voy a tener exclusivamente al tríceps braquial. Este tríceps braquial va a tener 3 porciones. A ver, agarra ahí. Así. ¿Ya? Vamos a disecarlo esta grasita mejor para poderlo ver mejor el tríceps. ¿Ya? Agarra ahí. O sea, sosténlo, pero no. Ahí, perfecto. ¿No? Acá todavía han dejado parte de la grasita, ¿no? Eso. Listo. Quiero exponer un poquito mejor a lo que es el tríceps, ¿no? En sus porciones, ¿ya? Pero acá siempre tenemos que tener cuidado en algo. ¿En qué cosa dirán ustedes? ¿No? Vamos hablando del tríceps. ¿Quién inerva el tríceps? El músculo radial, el nervio radial, ¿no es cierto? ¿No? Ahora, sabemos que el nervio radial, además de inervar al tríceps, en la parte posterior del brazo me va a emitir brazos o ramos sensitivos, ¿no? El braquial cutáneo posterior y el antebraquial cutáneo posterior, ¿no? Obviamente esos ramos nerviosos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que atravesar al tríceps para llegar a la piel, ¿no? Entonces, por eso, al hacer esto, lo estoy haciendo con un poco de cuidado para ver si encuentro la rama superficial dorsal, que también se le conoce como rama cutánea braquial dorsal del nervio radial, ¿ya? Entonces, por eso es que lo estoy separando poco a poco. ¿Ya? Ya está. Ahora sí. Pon tu mano para cortar. Cuidado, cuidado tu mano. Y ya pone la mano ahí. Ya, listo. Agarra ahí. ¿Ya? Entonces, como ven, miren, aquí estoy viendo el tríceps completo en sus porciones, ¿no? Y efectivamente me doy cuenta que, miren, por acá emergía un ramo, ¿no? ¿Ven? ¿Quién sería esto? Probablemente sea el antebraquial cutáneo posterior, ¿no? Y más arriba podía encontrar ramas del braquial cutáneo posterior, ¿no? Entonces, por eso, sí, ahí voy a dejar esto acá, esta grasita, porque me sirve para poder ver los otros nervios, ¿no? Los nervios cutáneos. Ahí está el posterior. Ya, entonces vamos a botarlo acá nomás. Ya está. Ya. Y acá. Obviamente todos los nervios cutáneos siempre se van, ¿no? ¿Por qué se van? Porque tenemos que ver, pues, los planos profundos, ¿no? Pero mientras disecamos podemos tratar de preservar algunos, ¿no? Ya, ahí lo vemos, ¿no? Miren,
Estamos viendo ahora región posterior, ¿no? Entonces aquí en la región posterior vamos a ver algunas estructuras, ¿no? En primer lugar, la porción larga del tríceps, ¿no? ¿Ya? Hacia acá vamos a ver la porción larga del tríceps. Para identificar la porción larga del tríceps, ¿qué necesitamos? Lo que es el tubérculo infraglenoideo, ¿no? Entonces ahí está, miren, ahí está llegando el tubérculo infraglenoideo. Ya tengo identificada. Y esta sería la porción larga del tríceps. Miren, ven, esta. ¿Ya? Aquí vería el vasto externo y aquí estoy viendo el vasto interno. Como ven, miren, acá está el vasto externo y acá está el vasto interno. Entonces, mi dedo, que está por debajo de la porción larga del tríceps, ¿qué estaría palpando? El origen por un lado de la porción larga y por otro, el vasto externo y por ahí el vasto interno. Entonces, mi dedo está justo entre estos dos orígenes. ¿Qué está ahí? El canal de torsión del húmero, ¿no? Entonces, en la profundidad de ese canal de torsión es posible buscar y tratar de identificar a quién, al nervio radial con la arteria colateral externa. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, de este nervio radial ya dijimos que va a haber ramos que atraviesen la porción larga del tríceps hacia acá, ¿no? Que me van a formar el nervio braquial cutáneo posterior y otros ramos como estos, ¿no es cierto?, que van a conformar el nervio cutáneo antebraquial posterior. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, el tríceps tiene tres orígenes, pues, ¿no? Ya hemos dicho uno a nivel del tubérculo infraglenoideo. El vasto externo, desde lo que es el canal de torsión hacia la cara lateral del húmero. El vasto interno, de lo que es el canal de torsión hacia la cara medial del húmero. Se juntan los tendones para insertarse a nivel del olecrano, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Ahora, si este es el olecrano y esto es el epicóndilo, ahí encontraría lo que es el músculo anconio, porque se extiende desde el epicóndilo hasta la cara lateral del olecrano. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, en este surco, entre el olecrano y la epitróclea, estaría el surco epicóndilo o epitrócleo olecraniano. Y en el fondo es posible palpar al nervio cubital. Por eso cuando ustedes se chocan ahí, les da esa electricidad, ¿no? Es el nervio cubital. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces ya tenemos entonces resuelto eso. Ahora, inervación del tríceps. Obviamente sabemos que es el nervio radial. ¿Qué hace el tríceps? La porción larga es un extensor y también puede ser cierto grado un aproximador aductor. El resto del tríceps es un extensor de la articulación del codo y la porción larga un extensor de la articulación glenohumeral. ¿Ya? No es articulación del hombro, es glenohumeral, porque ya hemos dicho que la articulación del hombro es un complejo articular, ¿no?, que comprende la articulación externo-costo-clavicular, la articulación acromio-clavicular, la articulación glenohumeral y la articulación escápulo-torácica, ¿no? Entonces todo eso es el complejo articular de la articulación del hombro. ¿Ya? Entonces ese es el compartimiento posterior. ¿Ya? Listo. Ahora nos vamos a las estructuras vasculares y nerviosas. ¿Ya? ¿Listo? Entonces aquí estoy viniéndome acá a lo que es los nervios, ¿no? Y vamos a empezar a identificarlos, ¿no? ¿Ya? Los nervios. Agarra ahí, agarra ahí. Ya, agarra, ya, listo, ¿no? Entonces empecemos con los nervios, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces empiezo a identificar primero los nervios con cuidado, ¿no?, para poder diferenciarlos, ¿no? Aquí veo un primer nervio, ¿ya? A partir de este empiezo a hacer mi identificación. ¿Qué nervio será este? Por la trayectoria me doy cuenta que es el nervio mediano. Nervio mediano tiene, a nivel del brazo, ningún aporte, excepto que proximalmente puede emitir algunos ramos para los músculos epitrocleares, o la masa común epitroclear, que ya sabemos que es una masa común flexora del antebrazo, ¿no? Ahí sí podría emitir.
pero en el resto no, ¿ya? Es más, lo que me sirve el mediano es para saber que el mediano está originado en dos raíces, en una raíz lateral y en una raíz medial. La raíz externa no solamente me da origen no solamente se origina el mediano, sino que esta raíz externa va a originarse más arriba en lo que yo conozco como el tronco secundario anteroexterno o fascícula lateral, que me da como origen al nervio musculocutáneo y la raíz externa del mediano. Mientras que la raíz interna se va a originar en el tronco secundario anterointerno, que me da como raíces colaterales el nervio braquial cutáneo interno, el accesorio de braquial cutáneo interno, y como ramas terminales al nervio cubital y al nervio mediano, ¿no? Muy bien, entonces ya que identifiqué el tronco secundario anterointerno, que es este de acá, ¿no? Rápidamente puedo identificar a los demás elementos, ¿no? De hecho, este ya me di cuenta que está yendo al canal epitrócleo olecraniano. ¿Quién será entonces? El nervio cubital. Esta sería la raíz interna del mediano. ¿Qué quiere decir? Que el resto, esto de acá, ¿quién será? Ya me di cuenta que este está pasando a la flexura del codo, entonces es el antebraquial cutáneo interno, ¿no? Y bueno, si hubiera otro, pero que llega hasta acá, sería el accesorio del braquial cutáneo interno, ¿no? Es braquial cutáneo interno y accesorio del braquial cutáneo interno. El braquial cutáneo interno, mal llamado antebraquial cutáneo interno. ¿Por qué? Porque este también me da ramas braquiales, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Muy bien, entonces está ahí el nervio antebraquial cutáneo interno y obviamente sí, porque mire, se está yendo a la grasa, ¿no? A la piel. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, entonces tengo identificado a quién, al tronco secundario anterointerno. Tengo identificado el tronco secundario anteroexterno. ¿Quién me falta? El tronco posterior, ¿no? El tronco posterior, ¿no? Entonces, el tronco secundario anteroexterno, tronco secundario anterointerno, ¿no? Y me voy a buscar al tronco posterior. Y me acuerdo algo, posterior en relación a quién, a la arteria axilar. Entonces, detrás de la arteria axilar, debo de encontrar el tronco posterior. Y de hecho que está ahí, ¿no? Y el tronco posterior, ¿en quiénes se divide? En dos ramas terminales, ¿no? En el nervio circunflejo o axilar y el nervio radial, ¿no es cierto? ¿Ya? El nervio circunflejo axilar, que es este de acá, se va acompañado de una arteria que estamos viendo acá. ¿Quién sería? La arteria circunflejo humeral posterior o profunda. Ahí está, ¿no? Yéndose con el nervio circunflejo por el cuadrilátero húmero tricipital, ¿no? La otra rama, ¿quién sería? Este de acá, que sería el nervio radial, que se va a ir a la región posterior del brazo, ¿no? Que es esta de acá, pero acompañado de una arteria. ¿De quién? De la arteria circunflejo, no, perdón, la arteria humeral profunda, también conocida como arteria colateral externa. Por un espacio, ¿cómo se llama el espacio? El triángulo húmero-tricipital, ¿no? Húmero-tricipital, ¿ya? Por ahí se va a tomar una relación con el canal de torsión del húmero, ¿no es cierto? Y se va a ir a la región posterior. ¿Para qué? Para que después, posteriormente, este es el bíceps y el braquial anterior, y aquí viene el nervio, ¿quién? El nervio, la rama cutánea y el nervio subcutáneo, ¿no? Pero entre el braquial anterior y el supinador largo, ¿quién viene? El nervio radial. Son diferentes, ¿no es cierto? ¿Ya? El nervio radial. Acompañado, obviamente, por la rama terminal de la colateral externa o húmera profunda, que se divide en una rama anterior y una rama posterior. ¿Para formar qué? La anastomosis pericondilia. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta rama anterior se va a anastomosar de la colateral externa, se anastomosa con la arteria recurrente radial anterior. Mientras que la rama posterior se va a anastomosar ¿con quién? Con la arteria recurrente radial posterior, rama del tronco de las interóseas. De la arteria interósea posterior, concretamente. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ahí tenemos la anastomosis pericondilia.
condilio. ¿Quién es la arteria importante? La arteria colateral externa. Y además nos sirve para encontrar el nervio radial, que ha pasado después del canal de torsión. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, ya tenemos nervios, miren, qué rápido, ¿no? ¿Qué nos falta? Arterias. Arterias, ¿no? Muy bien, en cuanto a arterias, recuerden que aquí vemos una arteria. Lo primero que tendría que preguntarme es quién es esa arteria, ¿no? Y para saber esa arteria, ¿a quién tenemos? En el caso de la arteria, tengo al músculo pectoral mayor, ¿no? Ahí está, miren, ¿no? Entonces, hago mi proyección, llego hasta acá, y yo digo que desde acá para acá arriba es la arteria axilar y desde acá para abajo es la arteria humeral, ¿no es cierto? Doctor, yo no quiero eso, yo quiero ¿a quién? Al borde inferior del redondo mayor. Bueno, es lo mismo casi, ¿no? Es lo mismo. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿esto es arteria axilar? Bueno, sí, pues lo último que nos acordamos es las arterias circunflejas humerales posteriores y para acá adelante las humerales anteriores que probablemente las podemos buscar, ¿no? Esta creo. ¿Ya? ¿Listo? Ya cuando hablo de la arteria humeral, ¿no? Que es esta, ya sé que también la arteria humeral me va a emitir tres ramas importantes. La primera es la rama que les decía que acompaña el nervio radial, que es esta de acá, ¿no? ¿Quién es? La arteria colateral externa o humeral profunda, ¿no? Después me va a emitir dos ramas importantes, la arteria colateral interna superior y la arteria colateral interna inferior. No nos complicamos porque es fácil ubicarlas. La colateral interna superior va a acompañar al nervio cubital, ¿no? Entonces, como tengo nervio cubital, que es este de acá, y inmediatamente me doy cuenta quién la está acompañando, ¿no? Entonces, ¿quién es esta? La arteria colateral interna superior. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está la arteria colateral interna superior acompañada del nervio cubital. Continúa la arteria humeral, ¿no? Y es posible determinar la colateral interna inferior, está acá, ¿ven? Que está en la parte superior de la fosa cubital, ¿no? Facilísimo, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué jalan, pues, doctores? O sea, no entiendo. ¿Qué falla? Está fácil, ¿no? ¿O no? Está hiper fácil. ¿Ya? Ahora, la colateral interna inferior, que es esta, se va a anastomosar con la arteria recurrente cubital anterior. Porque de acá de la arteria humeral se va a desprender el tronco de las arterias recurrentes cubitales, que me da la arteria cubital anterior y la arteria recurrente cubital posterior. Con la colateral interna inferior se anastomosa con la arteria recurrente cubital anterior. Mientras que la arteria colateral interna superior, que es esta que acompaña el cubital, se anastomosa, acuérdense que el cubital se va por el surco epitrócleo olecraniano. Entonces se va a anastomosar con la arteria recurrente cubital posterior. Y así se forma la anastomosis epitroclear, periepitroclear, ¿no? Ahora, juntas las dos anastomosis, tienes la anastomosis del codo, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Ahora, continúa la arteria humeral, y sabemos que después de esta arteria humeral se acompaña del nervio mediano, llega a la fosa cubital, y aquí ya en antebrazo vamos a ver qué le pasa, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Qué estructuras va a ir formando? ¿Ya? Listo, miren, fácil, ¿o no? Contra fácil, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué nos tienen que hacer? Agarran su guía, se ponen a leer y descubren todo nuevamente, ¿no? Y en los charquis, para que puedan y tengan oportunidad en sus exámenes, pues, ¿no?